Muy buenos días. Vamos a dar inicio al coloquio de avances trimestrales 23 invierno del programa de maestría y doctorado en Ciencias Económicas. En esta ocasión nos encontramos en la unidad Xochimilco y comienza Teresa de Jesús con la exposición de los avances de su tesis titulada La banca en las sombras estadounidense y su impacto en la desigualdad de ingresos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues voy a presentar el avance correspondiente al trimestre 23 de mi tesis que se titula El sistema bancario en las sombras estadounidense y su impacto en la desigualdad de ingresos. Ok, voy a empezar. Bueno, en primer lugar, me gustaría puntualizar hay dos aspectos, ¿no? El que se vio en el texto, que mis lectores pues, pueden apreciar, y el que no se ve en el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría enfatizar en ambos para mejorar la comprensión de por qué se hizo de esta manera, ¿no? En el capítulo 1 subrayo el apartado 1.1, breve debate sobre el concepto del sistema bancario en las sombras. Subrayo también el 1.21, precursores del sistema bancario en las sombras, eurodivisas e instrumentos del mercado monetario. Y también el sistema financiero estadounidense, algunos hechos estilizados. Y bueno, voy a comentar por qué este cambio, ¿no? La columna que vemos a la izquierda es como estaba antes mi índice el trimestre pasado y la columna de la derecha es como lo trabajé este trimestre, ¿no? En primer lugar, el apartado 1.1, el breve debate, ese lo hice a sugerencia de mi director de tesis, quien me dijo que sería bueno incluir esta parte de un debate pues previo, ¿no? Porque pues no mucha gente está familiarizada con el concepto, ¿no? Y a veces cuando uno está pues trabajando pierdes perspectiva y crees que todo el mundo lo entiende, pero no es así, ¿no? Entonces, por esa razón se añadió este breve debate, ¿no? El 1.21 cambió un poquito con la parte anterior que se llamaba antes mercado de eurodivisas y el surgimiento de instrumentos de financiación bancaria y decidí cambiarlo y darle un nuevo enfoque, ¿no? En esa parte, cuando estaba antes así, pues me enfocaba más como una parte descriptiva de los instrumentos de financiación y todo eso, ¿no? Pero ahora traté de dirigir más el discurso hacia cómo las eurodivisas y cómo los instrumentos de mercado monetario como certificados de depósito y otros instrumentos, pues fueron como precursores del sistema bancario en las sombras por las características que estos tienen, ¿no? O sea, por cómo funciona, ¿no? Esta parte que funciona por parte de especulación y la parte de la innovación financiera que representaron. Entonces traté de mover un poco el discurso, pero pues mucha parte de ese texto pues no la deseché, sino que más bien la convertí en pies de páginas porque pues es información que considero pues relevante y que pues además pues me llevó todo este periodo a conseguir, ¿no? El apartado 1.3, el del sistema financiero estadounidense, algunos hechos estilizados, ¿no? Me di cuenta que previo a iniciar con la composición del sistema bancario en las sombras, o sea, decir qué instrumentos, qué instituciones lo componen, previo a esto era pues muy importante señalar algunos pues hechos previos, ¿no? Por ejemplo, aquí mis lectores pudieron apreciar, hice dos gráficas, una en la que medí la relación entre los activos del sector financiero estadounidense total entre el Producto Interno Bruto. Y ahí en esa gráfica se pudo apreciar cómo por ahí de los 70s, que fue cuando inicia el periodo de esta gráfica, era dos veces los activos financieros eran dos veces el PIB, hasta en nuestra época, en 2020, convertirse como aproximadamente 5 veces el PIB de Estados Unidos, ¿no? Y ahí mismo también incluí otra gráfica que medía igual los activos, el tamaño de los activos, pero de las instituciones de depósito, que bueno, se consideran representantes de la banca comercial, qué relación tenían entre el total de los activos del sector financiero estadounidense, ¿no? Y ahí se vio que hay como una caída, ¿no? Y bueno, la pregunta que viene después de esto, bueno, es, pues, ¿qué pasa, no? Esos activos, ¿a dónde se van? Porque si está creciendo el sistema financiero estadounidense, pero está cayendo las instituciones de depósito que son como muy representativas del sector financiero, no es que
las centrales, ¿qué está pasando, no? Y para ello, en el apartado 1.4, pues explico, ¿no? Ahí, como los lectores pueden apreciar, incluí ya más gráficas, ya le di más solidez al argumento. O sea, ya tenía esto, pero le di solidez al argumento, basándome en otros autores, ¿no? Bueno, voy a comentarles un poquito en qué consistió estas modificaciones que hicieron al capítulo 1, el breve debate del sistema bancario en las sombras. Bueno, pues lo dividí como en dos partes, ¿no? O sea, en general considero que este capítulo 1 se divide en dos grandes apartados. Uno que habla sobre el debate y otro que habla sobre los instrumentos que lo componen. Desde mi punto de vista se divide así en estas dos grandes partes este capítulo 1. Bueno, la parte del debate la dividí en dos partes. El debate institucional, que bueno, ha dirigido el Financial Stability Board principalmente, que bueno, es la institución que le ha dado seguimiento desde 2011-2012, que se formó con un carácter de foro, hasta el debate académico, ¿no? En el debate académico, pues sí me parece importante señalar que no hay ningún consenso en cuanto a este concepto. Sin embargo, algo muy interesante es la clasificación de la literatura. La literatura la dividen en dos partes. La dividen como aquella que estudia solamente el sistema bancario en la banca en las sombras, es decir, aquellas pues instituciones, y está la otra parte de la literatura que considera el sistema bancario en las sombras. Hacer un sistema, pues lo consideran en su conjunto, o sea, tanto instituciones como agentes que conforman a este sistema, ¿no? Y en el debate institucional, pues bueno, vale la pena señalar la evolución que tuvo, ¿no? Como ahorita en el discurso oficial no podemos encontrarlo como tal sistema bancario en las sombras, ¿no? Sino más bien si nos metemos, por ejemplo, a los informes del Financial Stability Board y demás, lo vamos a encontrar como instituciones financieras no bancarias. Igualmente en el Fondo Monetario Internacional lo vamos a encontrar de esa manera y muchos bancos centrales le dan el tratamiento de esta información, ¿no? De las conclusiones que yo arrojé con base en el análisis de estos conceptos, encontré principalmente dos, ¿no? Que, bueno, la modificación de la nomenclatura no es simplemente es algo gramático, ¿no? Sino que arroja detrás de sí mismo algo político, porque inicialmente el sistema bancario en la sombra se consideró como una de las causas de la crisis de subprime de 2007-2008. Sin embargo, ahorita es como que se la ha reivindicado para que conforme parte de una financiación más amplia, ¿no? Como que da más sostén al sistema financiero, ¿no? Y por otra parte, yo me suscribo en lo que comentaba del debate académico, la segunda parte, ¿no? En considerarlo como un sistema, no solamente un conjunto no sé, de instituciones, ¿no? También instrumentos, ¿no? O sea, yo considero estas dos cosas, ¿no? Que el cambio ha sido una cuestión política, el cambio del término, y que es un sistema. O sea, no se le puede apreciar solamente esto de una parte, sino que es como en su conjunto, como se aprecia de mejor manera. Bueno, la otra parte que agregué, la composición del sistema bancario en las sombras, bueno, esta parte yo ya la tenía, pero sin embargo, traté de fortalecer el argumento, ¿no? Basándome en que no parto de la nada para decir que el sistema bancario en las sombras se conforma, pues, de estas instituciones y agentes que ya puse antes, ¿no? Agarro principalmente a Timan 2018. Él dice, por ejemplo, ¿no? Que parte de shadow banking es titulización, fondos mutuos, fondos de cobertura, bancos de inversión, compañías hipotecarias, ¿no? Principalmente. También agarro dos estudios que son de los mismos autores, Caberzazzi, Botta y Capelli, y ellos abordan, por ejemplo, hacen una gráfica de los sectores totales del sector financiero estadounidense, y ahí notan, ¿no? Que cuáles tienen su mayor crecimiento, que son los que incluyen los repos, los fondos mutuos de mercado monetario, la titulización, etcétera, ¿no? Ahí tomo como base estos estudios, ¿no? Y el cuarto y el quinto trabajo que tomo como para fundamentar, para darle sustento a por qué considero que estos instrumentos y estas instituciones son parte, son los trabajos pioneros de Possar que hizo para la Reserva del Banco Federal de Nueva York. Y aquí es un mapeo, ¿no? Un mapeo en el que indica, bueno, estas son como relaciones entre agentes, instituciones, ¿no? Y pone unas flechitas y le van para aquí, para acá, ¿no? Entonces, con base en estos 5 trabajos, yo decidí tomar como consideración los instrumentos e instituciones que conforman el sistema bancario en las sombras, que bueno, que ya estuvieron en el índice. Bueno, voy a hablarles un poquito del capítulo 2, ¿no? El capítulo 2, pues bueno,
nos tomamos es como una continuación del capítulo 1, ¿no? Está constituido para señalar la manera en que instrumentos y instituciones, que como ya comprobamos en el capítulo 1, que a nuestro juicio consideramos que lo componen, cómo operan, ¿no? Cómo hacen esta, por decirlo de alguna manera, no sé si sea lo más correcto, cómo hacen esta alquimia para hacer que el sistema bancario en las sombras opere, ¿no? Y bueno, aquí la cosa más importante que vamos a utilizar para comprobar nuestra hipótesis de que el sistema bancario en las sombras pues provoca desigualdad en los ingresos es el aspecto de la deuda, ¿ok? O sea, ya una vez que tengamos la manera en cómo operan los instrumentos del sistema bancario en las sombras, vamos a estudiar cómo opera para generar fondos que van dirigidos a darle crédito a los hogares a fin de que estos se endeuden y pues por lo tanto hay un efecto redistributivo, ¿no? En tanto que los hogares pues pagan muy altos intereses a las instituciones financieras que les otorgan este crédito, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto, no? ¿Cómo vamos a colocar la parte de la deuda, el endeudamiento, que es como este enlace, ¿no? Esta parte como que vemos como puente que hace entre la hipótesis para unir estos dos factores, ¿no? Lo vamos a hacer mediante la teoría post-keynesiana, la teoría del circuito monetario ampliado. Estos marcos analíticos pues nos dotan como de las bases para analizar esto, ¿no? Y el punto de encuentro de estas ambas teorías es el dinero endógeno, ¿no? O sea, mediante esto lo vamos a, a comprobar la hipótesis, ¿no? Para esto sirve el capítulo 2. El capítulo 3, pues bueno, se llama Desigualdad de ingresos y sistema bancario en las sombras en el contexto de la financiarización, ¿no? Para ello, pues bueno, reconocemos el sistema bancario en primer lugar, en las sombras, como un elemento central de la financiarización, ¿no? Tomando en cuenta la definición más amplia de la financiarización, ¿no? Que es como un crecimiento del sistema financiero más grande en relación con el sistema, la parte real de la economía, ¿no? La cual, pues, comprobamos con la gráfica incluida en el capítulo 1, ¿no? Que ahí vemos que es casi 5 veces más que el PIB, ¿no? Bueno, ya una vez que lo reconocemos como elemento central de la financiarización, bueno, vamos a estudiar el impacto que ha tenido esta financiarización en la desigualdad de ingresos. Para ello, pues vamos a estudiarlo de dos maneras, ¿no? El impacto que ha tenido en los hogares de clase trabajadora y en los rentistas, ¿no? De esta manera, pues vamos a ver que la financiarización pues fue desigual para estas dos partes, ¿no? Y para el capítulo 4 va a ser un modelo empírico que aún no está definido, pero que sin embargo esto no viene todavía en el documento, pero sin embargo es un avance que me puse a investigar pues los documentos, ¿no? Estoy haciendo una tabla que va a ser parte del capítulo, en la cual pues voy a indicar los autores, cómo se titula el estudio, qué variables ocupan, qué modelos ocupan y sus principales resultados, ¿no? En este caso tengo en la mira dos trabajos, ¿no? Uno que se llama An Empirical Study of Development of Shadow Banking in Hubei Province based on VAR models. Este es uno, ¿no? Ocupan un modelo VAR y pues concluyen, bueno, no concluyen como tal desigualdad de ingreso porque no va dirigido hacia eso, pero me da bastante luz este modelo, ¿no? Luego el siguiente paper se llama What Drives Shadow Banking a Dynamic Panel Evidence, también un estudio de panel que pues me da idea de qué variables usan, de qué instrumentos se basan, cómo ellos cuantifican todo este efecto, ¿no? Entonces, de manera, pues, preliminar, muestro esto y, bueno, hasta aquí, pues, llega el avance de manera, pues, breve. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Perdón? ¿Sí? Muchas gracias, Teresa. En esta ocasión no está presente tu lectora, pero nos envió sus comentarios, los cuales voy a leer. Dice, comentarios generales sobre el trabajo de investigación. La maestra Teresa demuestra un profundo compromiso con el desarrollo de su investigación. Sin embargo, aún falta mayor claridad en cómo presentar los resultados que ella viene obteniendo en su trabajo.
Por ejemplo, la redacción del capítulo 1 ya incorpora importantes hallazgos de la revisión de la literatura económica sobre la banca sombra, pero aún falta más trabajo de edición sobre el texto. Lo mismo se aplica al capítulo 2. Esos son sus comentarios. Tú eres un estudiante de tercer año, de cuarto año, y ya deberías de tener 2 lectores. Entonces, ya habíamos hecho una solicitud por correo a tu lector para que nos enviara otro lector. Entonces, para el próximo trimestre, debes ya de tener otro lector. ¿Sí? Y como esos son los comentarios de tu única lectora, pues entonces con eso terminamos tu presentación. Y vamos a esperar 10 minutos para comenzar la siguiente. Muchas gracias. Sí, pero 9:30, ¿no? ¿Me conecto a eso? Como quieras. Ah, sí, es cierto. Perdón. Sí. Adelante. Así, está bien. Sí, se me escucha perfecto. ¿Cómo me paso allá de eso? ¿Desde el valle? Perdón, pero me había olvidado eso. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos. Me pareció bastante interesante el avance que nos presenta Teresa. De hecho, creo que por la forma en cómo se reestructuró, varias de las ideas ahí ya quedaron como un poquito más precisas. Creo que en esta ocasión veo un poquito más de avance en el sentido de, por ejemplo, de la cuestión esta del sistema bancario en las sombras. Creo que hay algunos conceptos todavía que se pueden precisar un poquito más. Eh, Agarré el PDF y estuve revisando también hay algunas cuestiones que yo creo que son más como estas cuestiones de redacción y de repente que se va alguna letra o algo por el estilo, o algunas palabras que están como repetidas, ¿no? Que creo que le dan ahí como cierta variación ahí a las oraciones, pero se entiende ahí el mensaje. Y pues en algunos casos sí, marqué ahí con rojo pues algunas partes que considero sí hay que revisar con un poquito más de cuidado. Vi algunas afirmaciones que yo creo que son como bastante, pues pensaría yo como bastante fuertes en el sentido del fenómeno que te planteas estudiar, y creo que por ahí se necesita como alguna cita. De hecho, en algunas partes vi que incluso entre paréntesis le pusiste ahí cita, ¿no? Entonces como que lo dejaste ahí como pendiente. Entonces está marcado ahí en el PDF. Y bueno, hay algunas cositas ahí que yo siento que de pronto sí se pueden mejorar. Entonces está el tema de la introducción. En la parte introductoria tú hablas ahí es algo así como un dicho, es como muy común, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere. Y siento que esa parte que motiva el trabajo, pues aborda o se refiere mucho a la cuestión esta de la pobreza. Y ya un poquito más adelante, eso es como ya, digamos, como una especie de bifurcación y ya empiezas a hablar de la desigualdad en el ingreso. Entonces creo que ahí lo que haría falta tal vez es un puente y decir, bueno, esta parte de la desigualdad en el ingreso es como uno de los componentes que tal vez puedan apreciarse ahí en el tema de la pobreza para poder darle ese sentido y algunas precisiones en ese sentido, nada más en esa parte que es como protocolaria. Por ahí cuando dices que es este desarrollo del sector financiero lo que afecta a la distribución en el ingreso, de pronto había ahí una afirmación que dice que puede ser que el incremento o el desarrollo, digamos, del sector financiero
hace que se incremente la desigualdad del ingreso, ¿no? Y luego dices que puede ocurrir tal vez una causalidad en el sentido contrario, ¿no? Yo entendería ahí que a lo mejor es como la relación en el sentido contrario, ¿no? Que digamos a lo mejor un mayor desarrollo de la parte financiera disminuye, ¿no? Pero en ese sentido creo que no hay como un cambio en el sentido de la causalidad. Va digamos, de esta cuestión del desarrollo financiero a desigualdad en el ingreso, a la distribución del ingreso. Entonces, creo que no es al contrario. Entonces, es nada más esa la cuestión. Y creo que en ese sentido habría que fortalecer un poquito más el trabajo, planteando, yo creo que un poco esta relación o clarificándola un poquito más, porque sí veo que hay un esfuerzo por ahí en los capítulos de tratar de vincular lo del desarrollo de la banca en las sombras con la desigualdad del ingreso, pero por ejemplo todavía no hay como una variable o una medida relevante para decir si está afectando la distribución del ingreso o no lo está afectando, que yo creo que también eso es parte del el modelo que estabas comentando que vas a revisar, ¿no? Los modelos que vas a revisar. Esas serían todas mis observaciones, mis comentarios. Muchísimas gracias, Fabián. Lo de Gary te llama, ¿verdad? Así es. Entonces, me conecto al Zoom, ¿verdad? Como quieras. Entonces, con esto, bueno, ¿quieres responder algo? No, bueno, pues muchas gracias por todos los comentarios y me mandas un documento en PDF con las observaciones, ¿no? De dar este tipo de reunión. Lo voy a checar para. Así es. Sí, está, Sí, sí. lo mandé junto con los comentarios. Sí, lo voy a checar. Sí. Muchas gracias por comentarios. Muchísimas gracias. Entonces, con eso terminamos la presentación de Teresa. Tenemos nada más. Voy a hacer esta.